Bueno, pues estamos aquí en casa de Gaby y de Yoli y hace ya bastante tiempo que queríamos hacer este vídeo, grabar su testimonio, porque desde que han operado a Gaby en su cabeza del tumor, pues realmente hemos visto la mano de Dios como ha obrado y él ha sido el primero que quería compartir esta experiencia con todos. Entonces, pues bueno, vamos a dejar que él nos cuente cómo ha vivido toda experiencia, pero para llegar aquí, pues le vamos a pedir que haga un poquito de repaso, sin entrar en muchos detalles, que nos cuente un poco desde cuando él era más pequeño y cómo conoce al Señor y todo, y hasta aquí hemos llegado. Entonces, Gaby, cuéntanos un poco. Sí, es diferente dar el testimonio así, Sí. pero, pero voy a contar un poquito cómo era mi vida antes de conocer al Señor. Yo nací en casa de mis padres, somos 4 hermanos y la verdad pues que siempre habíamos visto en mi madre una fe, una esperanza de la fe heredada. La fe pues en las imágenes y eso. Entonces siempre nosotros teníamos esa confianza también en Dios, mis hermanos y yo. Mi padre no, mi padre se resiste mucho más al Señor. Pero nosotros pues procesamos siempre esa fe porque es lo que veíamos en nuestra madre. Y entonces pues resulta que a los 16 años, sin saber por qué, empecé a encontrarme mal. Empecé a tener como muchos dolores físicos en las articulaciones, se me hinchaban las articulaciones, mucha fiebre, dejaba de comer y perdía mucho peso. Entonces al final los médicos decidieron, después de hacer muchas pruebas, viendo que todo salía negativo, no salía ningún resultado, decidieron, tienes que ingresar en el hospital. Y con 16 años, que apenas eres un crío, pues me tuve que quedar en el hospital y recuerdo pues mi padre acompañarme a urgencias, ingreso en el hospital, me suben al final a la planta y deciden, te tienes que quedar aquí porque tenemos que hacerte muchas pruebas. Y muchas pruebas que no hace falta entrar en detalles, pero con 16 años no entiendes qué es lo que está pasando. Porque estaba perdiendo mucha fuerza también en el cuerpo y no se sabía el por qué. Después de 3 semanas de una infinidad de pruebas que me habían hecho, resulta que entonces me encuentran algo que los médicos no se lo esperaban. Y es que salió con que yo tenía una enfermedad reumática. Una enfermedad que supuestamente solamente la tienen los abuelos, nuestros mayores, que es una artritis reumatoide. A los principios diagnosticaron como una poliartritis crónica juvenil, que es como se la mencionaba entonces. Pero pensábamos, bueno, pues ahora con el medicamento que me dan, que eran corticoides, antiinflamatorios, aspirinas, todo lo que era analgesia para intentar calmar los dolores y bajar un poco esa inflamación que tenía por el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que mi madre muy preocupada de qué es lo que le pasa a mi hijo, mi padre también preocupado, y él tenía que ir a trabajar y pensar, y ahí está mi hijo en el hospital ingresado. Y resulta pues nada, que al final me dan el alta y vamos para casa. Y yendo para casa pues me tocaba de vez en cuando ir al hospital a hacer más pruebas. Y mi madre pues cada vez más preocupada, porque veía que yo cada vez iba peor. Y entonces, pues un día, una amiga nuestra le dio un dinero a mi madre y dijo, ve si compraré un poquito de jalea real, algunas vitaminas, alguna cosa así, en tal tienda. Y fuimos a una tienda, resulta que esta tienda había una hermana en Cristo trabajando allí, que era la dueña. Y resulta que mi madre conocía a esta hermana. Y esta hermana le dijo a mi madre qué es lo que pasaba y le contó pues lo que pasaba conmigo. Y entonces cogió y esta hermana dijo, ¿por qué no venís un día a la iglesia y pediremos por tu hijo allá en la iglesia? Y así pues escuchas también la palabra del Señor ya que crees en el Señor. Y así hizo mi madre, me lo dijo a mí y yo lo típico con 16 años de, uy, ahora voy a ir a una secta. Lo típico que siempre nos pasa, que no sabemos en realidad y hablamos lo que no entendemos. Pues cogimos y fuimos ese sábado a la iglesia. Y ese sábado me lo pasé muy bien con los jóvenes, que precisamente Víctor era el dirigente de los jóvenes. Y entonces me dijeron, cuando acabó el estudio, ¿te quieres venir con nosotros a tomar algo? Y dije, ah, pues vale, me voy con vosotros a tomar algo. Y me fui a un bar que fuimos los jóvenes a tomar algo. Y entonces allí en el bar, pues nada, estuvimos charlando, comentando y sentí tanto calor, tanto cariño por los hermanos que me invitaron cuando ya acabamos de tomar
la Coca-Cola, lo que cada uno se pidiera, me invitaron, ¿te quieres venir el sábado que viene y el domingo al culto dominical? Y como había estado tan a gusto, había sentido tanto cariño, tanto calor por gente que yo no conocía de nada, pues empecé a ir. Y así mi madre y yo empezamos a integrarnos en la iglesia. Y empezamos así pues a caminar con el Señor. ¿Qué pasaba? Que nosotros en realidad no conocíamos lo que era mi enfermedad. En mi casa sabíamos que tenía una enfermedad reumática y nada más. Y podíamos pensar, bueno, ahora que voy a la iglesia, pues ya está, mi enfermedad desaparece. Pues no, no. Mi enfermedad, Dios tenía un propósito. Fue evolucionando, acabé empezando a caminar con muletas, luego ya no podía ni caminar con las muletas normales, tenían que ser muletas axilares para poder balancearme. Y no hubo suficiente que al cabo de 5 años de estar yendo a la iglesia acabé en una silla de ruedas. Y estuve pues 3 años en la silla de ruedas. Y entonces podrías preguntar, ¿ibas a la iglesia y acabaste en silla de ruedas? Sí, pero todo tenía un porqué. Dios quería enseñarnos algo. ¿Y qué hizo Dios? Pues a los 3 años de estar en la silla de ruedas, los médicos decidieron, hay que hacer algo porque haciendo rehabilitación no conseguimos que camines. Y decidieron, vamos a operarte. Y entonces las operaciones se tratan en poner en las articulaciones, las rodillas y las caderas, poner articulaciones de titanio o cobalto, que son materiales metálicos, y entre medio plástico, entre esos materiales. ¿Y qué hicieron? Me dijo el médico que seguramente al tener yo una enfermedad reumática no quedaría bien del todo, se me quedaría dolor en las piernas y tendría que caminar con ayuda de muletas, pero ya sería caminar, ya no sería casi columpiarme con las muletas. Y la silla de ruedas posiblemente la dejaría. Todo eran posibilidades. Pues resulta que Dios hizo su milagro. Las operaciones, las 2 rodillas y 2 caderas que tenían que durar 2 años, porque era medio año cada operación, resulta que no, que se hizo todas las 4 operaciones en 10 meses. Y el médico, me acuerdo, se llama doctor Jordá, y este médico, en la primera prótesis que puso de la cadera izquierda, a los 2 o 3 días cuando vino a la habitación, lo normal de un médico, pues coge y empieza a mirar la articulación a ver cómo está, a moverla un poquito, y el médico estaba, ¿qué tal, Gaby? ¿Te duele o no te duele? ¿Cómo vas? Y yo, nada. Y dijo, ¿pero no te duele nada? Y yo, nada. Y el médico ponía cara de asombro de, ¿cómo que no te duele nada? ¿Que te he puesto una prótesis? Y yo, pues no me duele nada. Y el médico moviéndome la cadera para adentro, para afuera, para arriba y para abajo, y como si nada. Y entonces cuando el médico decía, uy, este hombre es raro, porque siempre el médico me lo había dicho a mí, Gaby, es que tú eres raro. Pues a los 3 meses, en lugar de esperarse medio año entre una prótesis y otra, a los 3 meses me pusieron la rodilla, la prótesis de la rodilla. ¿Por qué hay que esperar tanto tiempo? Porque con las operaciones estas se pierde mucha sangre. Y no se arregla haciendo una transfusión, se arregla dejando que el cuerpo recupere todas las vitaminas y minerales que se pierden también con la operación. Por eso hay que esperar mucho tiempo. Y entonces no esperaron tiempo. De la cadera a esta rodilla izquierda pasaron 3 meses. De esta rodilla izquierda a esta cadera ni 2 meses. Y de esta cadera a esta rodilla 1 mes y medio. Total, en unos 10 meses decidieron ponerlo todo. Porque veían de que, como me decía el médico, es que tú, Gaby, eres raro. Claro, yo soy raro, ¿por qué? Porque yo tengo a alguien conmigo, que es el Señor. Y si yo tengo al Señor conmigo, ¿quién o qué puede conmigo? Pues a los 10 meses de poner la última prótesis, y que yo supuestamente tenía que caminar con muletas, no pasaron ni 2 meses, dejé las muletas también. Y un día fui a la consulta y el médico se quedó parado. De, Gaby, pero sin muletas. Y yo, sí. Y entonces ya me dijo él, pues ten mucho cuidado cuando camines sin las muletas. Pues Dios me levantó de una silla de ruedas en 10 meses y a caminar hasta sin muletas y sin dolores en las prótesis. Cuando supuestamente me tenían que doler. Pero no duelen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea así. Ahí estaba el milagro de Dios. De obrar en mí algo que la medicina no es así, como lo está acostumbrado a hacerlo. Y total, que luego a los 2 años se me rompió el codo este,
y decidieron hacer algo que el hospital nunca había hecho. Ni siquiera en España, es que en España se podían contar con las dos manos la gente que habían puesto prótesis en los codos. Y decidieron probar conmigo en el hospital, en Juan 23, la primera vez que lo hacían, poner prótesis en los codos. El médico de rehabilitación decía, ya veremos porque esto de los codos es otro mundo y no salen bien. Pues la verdad es que no salen bien, pero yo toda la movilidad de los brazos, perfectas. Otro inconveniente de las prótesis, que no duran toda la vida. Las prótesis suelen durar de 10 a 15 años. Pues ¿dónde está ese milagro de Dios? 27 años tienen mis piernas, las rodillas y las caderas. Entonces ahí se demuestra que Dios tenía que hacer algo conmigo. Por eso llegué a ir con muletas, silla de ruedas y luego las operaciones. Pues había médicos que me decían que yo soy un caso de estudio para ellos, porque rompo con las normativas hospitalarias de cuando ponen prótesis. 27 años, 27 son muchos años. años. Sí, sí. La Quieren verdad es más que mi vida ya, la mitad. Es que Gaby es un ejemplo de aceptar lo que le ha venido, porque 27 años luchando con toda esta situación, yo me lo pienso y digo, qué duro, qué difícil, ¿no? Pero aquí está, dándonos testimonio y diciéndonos que es porque el Señor estaba ahí con él. Y sin duda que Dios te ha dado la fuerza y ha obrado esos milagros, porque si no, ¿cómo llegas hasta aquí? Sí. Sin el Señor. Sin el Señor no hubiera sido capaz. Y es más, este codo, una vez me experimentaron conmigo una medicación biológica que estaba en experimentación para la artritis reumatoide. Y resulta que, como era en experimentación, no se sabían efectos secundarios que podían surgir. Habían unos cuantos, pero todo no. Pues conmigo descubrieron otro problema que podía traer el medicamento biológico, que es muy bueno para las artritis reumatoides, la gente que tenemos este tipo de enfermedad, pero el problema es que la gente que tenemos implantes metálicos por el cuerpo se infectan. Y este codo se me infectó. Pues tuve que ingresar porque me tuvieron que poner antibióticos como agua para intentar bajar la inflamación y la infección que había. Problema que hay que en el hospital, cuando se te infecta una prótesis, hay que abrir, hay que quitarla, cerrarlo, dejar que esa inflamación e infección disminuya y desaparezca para volver a hacer el reimplante. Pues yo cogí y al médico de infecciones le dije, doctor, me gustaría que probarais primero con los antibióticos y no me quitarais la prótesis. Y el médico se fue a hablar con los de traumatología y les dijo, tendréis que negociar la prótesis del codo con el Gaby. Y vino el médico, los dos médicos que me pusieron la prótesis, a negociar la prótesis conmigo. Y me dijeron, de aquí a una semana tenemos el quirófano reservado para quitarte la prótesis, pero ya que nos lo has pedido, vamos a estar una semana con los antibióticos, pero el viernes siguiente te metemos en quirófano a quitar la prótesis. Pues esta prótesis tiene ya 25 años. Supuestamente me la tenían que haber quitado, porque en el hospital, si se infecta la prótesis, hay que quitarla, no hay otra manera. La bacteria que se engancha en una prótesis crea como una película, una biopelícula por encima y los antibióticos no la matan. Pues el médico de infecciones, después de 3 meses cuando me visitaba la consulta, cuando iba a la consulta y me remangaba, empezaba a mirar el brazo, a tocarme, decía, no me lo puedo creer, es que esto no es así, es que no me lo puedo creer si no lo veo. Y eso me lo estaba diciendo el propio médico de infecciones, que no se creía que mi codo se hubiera salvado sin quitar la prótesis. Ahí has dado un montón de testimonio a médicos, a enfermeras, a personal sanitario todo este tiempo. ¿Por qué no hablamos de lo que ahí hemos llegado ahora? Sí, ahí iba a comentar parecía que esta era mi prueba de la artritis. Después de 27 años arrastrar todo esto, y ya habías aprendido, ¿no? De alguna forma a sobrellevarlo y confiar en Dios, la fe, pero entonces nos encontramos con otra cosa. Sí, parecía que mi prueba, mi testimonio iba a ser, yo tengo una artritis reumatoide y estoy cargado de prótesis. No conoceréis nunca a nadie que tenga 6 prótesis en el cuerpo. Rodillas, caderas, codos y menos codos. Rodillas y caderas podéis conocer gente,
pero codos no, no conoceréis a nadie. Ujú. Y resulta que yo pensaba, cuando llegó el COVID, pues decía, ostras, yo soy de riesgo, me tengo que vigilar, tengo que cuidar mucho. Claro. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que mi mujer y yo, si salíamos, íbamos a comprar, mucha higiene en las manos, la mascarilla, todo con mucho cuidado. Y cuando nos conectamos, que volví a reencontrar a Víctor por el Facebook, y entonces Víctor, me alegró mucho de poder verlo otra vez. Y entonces nos conectamos en el Facebook, y mi mujer, que también es creyente, pero de la fe heredada también, creía en las imágenes, ella es de Zaragoza, entonces en la Virgen del Pilar. Pero nos conocimos mi mujer y yo hace 12 años. Y yo cogía y muchas veces, o sea, siempre mejor dicho, cogía y por la mañana a leer la Biblia delante de ella. Y entonces le hablaba de la Biblia, le decía, Yoli, tienes que leer la Biblia, porque así conocerás más íntimamente al Señor. Y no había manera. Y le pedía al Señor, Señor, toca el corazón de Yolanda, de mi mujer, para que también lea la Biblia y así podamos compartir los dos. Y no había manera. Hasta que llegó el COVID. Y al llegar el COVID y conectándose en el Facebook de la iglesia y empezar con los estudios, mi mujer empezó a darse cuenta de, uy, esta manera de conocer al Señor no la sabía. Y entonces le dije, como te regalé una Biblia hace años, la Biblia arcoíris, le regalé, y entonces le dije, pues mira, empecemos ya a leer también la palabra. Y empezó a leer la palabra. Y entonces le dije, ¿sabes, Yoli, lo que pasa ahora? Que cuando empieza un hijo de Dios a caminar en el camino, vendrán las pruebas. Y no sé por qué dije eso, porque dije, ahora Yoli van a venir las pruebas. Y la verdad que es cuando vino la prueba dura. En realidad la artritis no era nada comparado a lo que me venía. Que me salió un tumor en la cabeza, en el cerebro. Y esa es en realidad la parte dura, la prueba más dura que en realidad he pasado. La artritis es una enfermedad dolorosa, me duelen las articulaciones, las prótesis porque son muy viejas me duelen, pero no es nada comparado a lo de la cabeza. Empecé a tener mareos, pérdida de equilibrio, síntomas raros justo cuando estamos en el COVID. Cuando yo no podía ir ni al médico para pedirme unas pruebas porque me pasa esto. Claro. Hasta que un día me fui a levantar por la mañana, me caí al suelo y al caerme al suelo, Yoli, mi mujer, no podía levantarme. Tuvimos que llamar a la ambulancia a emergencias. Vinieron los de emergencias, me levantaron y ya dijeron, ¿quieres que te llevemos al hospital o te ponemos en la cama? Yo, a la cama. Porque no quería, el último sitio que yo quería visitar era el hospital porque teniendo una artritis soy de riesgo. Y no sabíamos que tenía el tumor en la cabeza, que en realidad me caí porque algo me estaba presionando en el cerebro. Y entonces ahí llegó. El médico cuando se enteró que me había caído, el médico de cabecera, entonces me llamó y dijo, Gabriel, te mando una ambulancia e ingresa en el hospital. Porque ya no me gusta esto. Él ya sospechaba algo. Simplemente que visitas por telefónicas o por videoconferencia, él decía, así yo no puedo sacar un diagnóstico. Y me mandó la ambulancia, fuimos a urgencias, como tenía un TAC pedido y llevaba tiempo esperando que me citaran para él, al ingresar por haberme caído, estaban obligados en el hospital a hacerme el TAC. Y entonces al hacerme el TAC, vieron que tenía un tumor bastante grande y un glioblastoma, concretamente lo llaman. Y entonces decidieron me tenía que quedar ingresado para hacer otras pruebas y mandarme para el hospital de la capital de Tarragona, Juan 23, para ver qué decidía neurocirugía. Y ahí es cuando neurocirugía, viendo la resonancia que me habían hecho también, dijeron hay que operarlo porque eso es muy grande y está ejerciendo mucha presión cerebral. Para que nos hagamos una idea, era un poco más grande que una pelota de golf, por ejemplo, más o menos. Sí, más grande. Más grande que una pelota de golf. O sea, era un tamaño considerable ahí en el cerebro. Sí. Sí, porque medía 5 centímetros por 5 por 4,5. Muy grande. O sea, era enorme. Entonces deciden, hay que operar. Sí. Y entonces cuando decidieron sí, hay que operar, pero hay que hacer un poco de estudio conmigo, porque yo tengo una enfermedad detrás, que es la artritis, y operar de un tumor en el cerebro
puede crearme otros problemas de movilidad y yo ya los tengo por la enfermedad. Claro. Pero cuando estuvimos mi mujer y yo en el médico pues lo normal, el neurocirujano hablándonos de las ventajas que había, de los problemas que puede surgir de una operación así, como infección, como algún derrame, alguna cosa, pero decía, pero todo eso lo controlamos. Y entonces el médico nos dijo, pero hay una cosa que a la familia nunca le gusta hablar. Y entonces yo al médico le dije, ¿cuál? El de la muerte. Y dijo, sí. Y entonces yo aproveché y dije, pues aquí estamos. Le dije al médico, doctor, por eso no te preocupes, porque yo creo en Dios. Y si eso llegara a pasar, yo sé dónde voy. Solo me hubiera faltado decir al médico, ¿y tú, doctor, sabes dónde irás? Pero no era conveniente en ese momento. Total, que el médico hizo una cara de asombro y sonrió, y eso que tenía la mascarilla puesta, y sonrió de decir, ostras, esto no me lo esperaba que me lo dijera un paciente. Y entonces lo que sí le dije, a mí que me preocupa es mi mujer. Y la enfermera que estaba al lado del médico pegó un salto y una cara así de asombro de, ¿le está diciendo el médico que tienes un riesgo, que puedes morir? Y no te preocupa, porque crees en Dios y sabes dónde irás. Y te preocupa tu mujer. Pues sí, me preocupaba mi mujer. Claro. Y total, pues que al final deciden darme el día para operarme y quitarme eso. Supuestamente la operación iba a durar una mañana, o sea, iba a ser algo cortito, de unas 4 horas. Y resulta que no, fue más larga la operación, estuve 9 horas de quirófano. Porque luego también comentó que tenían que ir otros especialistas cuando él quitara eso para luego probar a ver si habían hecho algún daño cerebral en el aparato locomotor, o sea, en el lado izquierdo de mi cuerpo. Y total, a las 9 horas vieron que todo estaba normal, bien, y decidieron, pues, le quitamos ya la anestesia, todo fuera, y entonces lo despertamos. El inconveniente que hubo, que estando el COVID, todo hace que sea mucho más complicado. Yo me tuve que operar, o sea, me tuve que dejar que me operaran de un tumor cerebral, pero tuve que estar solo en el hospital. No podía haber nadie en la sala de espera sabiendo que tú sales de una operación así y tienes familia allí. Pues no, esta vez iba a ser todo muy diferente. Y luego también por la otra parte, mi mujer que estaba aquí en casa sola, pero se vino mi hermana de Castellón para estar aquí con mi mujer. Y aparte, pues mis padres también, y estaba mi otra hermana con mis padres también ahí. Y mi hermano también esperando a ver si decían algo. ¿Por qué? Porque había que esperar que del hospital llamaran para decir cómo había ido todo y así pues 9 horas. Es duro. Pensar en ello a mí a veces hasta me conmueve un poco de pensar, jo, qué experiencia. Y luego pues también pasó otra cosa. Cuando te operan del cerebro tienes que pasar unos cuantos días en la UCI, sedado. Porque el traumatismo que se le provoca al cerebro o el daño que se le puede ocasionar, el cerebro reacciona de diferentes maneras. Y a mí pues decidieron, por el tipo de tumor que yo tenía, estaría 3 días en la UCI. El problema que había, que estando el COVID en la UCI, los médicos no se atrevieron a mandarme a mí a la UCI. Entonces me tuvieron que mandar en reanimación y quedarme 3 días en reanimación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estando yo en reanimación, cuando me despertaron, yo no sabía en realidad qué es lo que estaba pasando, porque el cerebro estaba muy inflamado de la operación y el propio tumor que tuve. ¿Y qué pasaba? Pues que yo no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, qué es lo que sucedía en aquel momento. No hacía más que pensar, pues pienso en mi mujer y no había manera de salir de esa pesadilla en la que me sentía. Pensaba entonces en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, hermanas y nada, y no salía de ahí. Pensaba entonces en la familia de mi mujer tampoco, y venga a buscar experiencias que yo he vivido para entender de que sí, que me habían operado y que yo estaba vivo, pero no lo sabía, no sabía si era un sueño, era un recuerdo, era un pensamiento, todo. Por eso entendía por qué los médicos querían que yo estuviera en la UCI y no pude estarlo. Y no conseguía, así 3 días estuve y pidiéndole, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué me ha pasado? Porque no sabía ni siquiera si era verdad que me habían operado, ¿no? Y entonces no hacía más que también hablar con el Señor
y no entendía lo que me pasaba. Y decidí, a ver, ¿cómo puedo intentar salir de esto? Y hice lo que en realidad entiendo por qué yo conocí al Señor a los 16 años. Porque o sea, a los 17, mejor dicho. ¿Por qué? Porque me convertí a los pocos meses de empezar a ir a la iglesia y Víctor me regaló una Biblia. Que esa Biblia aún la tengo ya muy viejecita la Biblia de tanto usarla. Porque después de los 16 años a los 53 que tengo, eh, poner que esta Biblia la he leído igual 30 o 35 veces. Entonces he leído muchas veces la Biblia, hasta que al final me tenía que comprar otras Biblias porque yo soy de los que subraya la Biblia, de colores. Y entonces, pues, la Biblia, tanto leerla, ¿qué pasó? Que cuando estaba allí en reanimación, sin saber si estaba vivo o no, qué es lo que me estaba pasando, después de la operación de quitarme el tumor, me aferré en la Biblia y dije, Señor, yo sé que tú existes y yo he leído tu palabra. Y decidí, me voy a Génesis. Y empecé con Génesis. En el principio Dios creó. Y ahí empecé a avanzar, 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 hasta que llegó un punto donde mi mente empezó a llenarse de mucho conocimiento. Y al llenarse mi mente de mucho conocimiento a través de la Biblia, es cuando entonces empecé a entender de que todo era real, que me habían operado, me habían quitado el tumor y que estaba en reanimación, no estaba en la UCI. Y de ahí ya adelante. Ya me mandaron para la habitación, me mandaron pronto para casa porque no querían que estuviera mucho en el hospital por el COVID. Y bueno, fue un proceso difícil también pasarlo en casa. Pero gracias a Dios salí de ello. En el sentido de que fue complicado porque la inflamación del cerebro aún así provoca actitudes que no entiendes, que yo no entendía de mí. Claro. Pero conseguí al final salir también de ello. Y gracias a Dios, pues aquí estoy. Y puedo decir, pues como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si vivo, tengo unas ganas de compartir al Señor. Y yo ahora cuando voy a cualquier sitio, veo a un vecino, veo a algún familiar, lo primero que digo, pero gracias a Dios, mira dónde estoy aquí. Y Dios me ha ayudado a salir de esto. Sí. Entonces tengo muchas ganas de compartir al Señor. Qué bien. Ser cristiano no nos garantiza que no vamos a tener problemas. El Señor nunca nos engañó en su palabra. Él lo dice, que en el mundo tendréis aflicción. Y los cristianos sufrimos y a algunos les toca, como a ti, pasar pruebas difíciles. Pero lo que sí que el Señor nos prometió es que en las dificultades Él estaría con nosotros. Y sin duda, pues tú eres un testimonio vivo de que eso es así. Y a veces, bueno, preferiríamos no tener que experimentar según qué cosas, pero Dios sabe y Dios permite, porque hay propósitos, como tú has dicho antes. Y todo lo que tú has vivido está sirviendo para bendecir a mucha gente. En todo este proceso tuyo del tumor, de todo esto, pues hemos estado orando muchísima gente, estábamos al tanto y la verdad es que íbamos dando gracias a Dios en cada momento porque la operación fue muy bien, la recuperación muy rápida, o sea, y no solo hay la iglesia, hay gente por todas partes que ha estado orando por ti. Sin duda, tu problema, aunque pueda sonar un poco extraño, está bendiciendo a muchas personas y está sirviendo para dar testimonio. Lo que tú estás diciendo, que al final la vida y la muerte es algo que nos llega a todos, pero lo que marca la diferencia es si tenemos al Señor en nuestra vida. De aquí nos vamos a ir todos y la vida la podremos haber vivido mejor o peor, pero lo importante es eso, tener al Señor en nuestra vida. Y ahí seguimos. Sí. Todavía no se acabó la batalla, estamos No, ahí. Ahora sabemos que estás en el tratamiento con quimioterapia, sí, porque del tumor quedó una parte pequeñísima, 1 milímetro así, ¿no? sí. Y claro, hay que tratar eso para que no se reproduzca. Hay días mejores, hay días peores, pero estamos en las manos del Señor. Y nos sigue manteniendo unidos todo esto porque seguimos luchando en oración. Y para mí lo importante es tener esta lucha, pero saber que el Señor está a mi lado. Claro.
porque muchas veces lo he comentado, se lo comento a mi mujer, a Yolanda, como a familia. Le digo, si a mí esto volviera a crecer, ese resto que ha quedado, o hiciera una metástasis y fuera para otros sitios, a ver, no voy a decir no me preocupa, claro que preocuparía a cualquiera, ¿no? Claro. Pero lo que no me preocupa es que si esto volviera a salir y Dios me dijera, te vienes conmigo, yo sé dónde voy. Claro. Porque hay mucha gente que ha cogido el COVID o otras enfermedades y han muerto sin conocer al Señor. Entonces lo importante no es cuando el Señor nos llame. Lo importante, mejor dicho, es cuando el Señor nos llama. Tener Y la lo bueno seguridad es tener esa seguridad. de saber dónde vamos. Porque yo a mi padre a veces se lo he dicho. Le he dicho, papá, si a mí esto vuelve a crecer y me tengo que ir, yo sé dónde me iré. Como la mamá, mi madre, también sé dónde irá, que la veré entonces. Y la Mari, mi hermana, o mi otra hermana, la Juani, o mi hermano, el Eduardo. Sí. Y todos vosotros, los que estáis confiando también en Dios y también le pedís a Dios por mí, y también algún día nos veremos arriba. Pero a mi padre se lo he dicho, ¿y tú, papá, sabes dónde irás? Siempre tenemos la preocupación por nuestros seres queridos que no terminan de tener esa fe, ¿no? Oramos por tu papá, por Eduardo. Eduardo, si ves el vídeo, estamos orando por ti. Ay, por cierto, hola papá y mamá, que no os había saludado. Saludos. Bueno, pues igual lo tendríamos que dejar aquí. No sé si Yolanda quiere saludar, que está por ahí. Yolanda, vente y saluda a las cámaras. Sí, Estamos orando. Puedes por saludar a vosotros. la Olga, Sí, a mi hermana. a su hermana, puedes saludar. Bueno, ¿Qué me han hecho? igual si te bajas la mascarilla un poco, para que se sepa que eres tú. Así. Y me clavan la rodilla y todo. Pues oramos por Yolanda, por Gaby. Están pasando una prueba difícil, pero a la vez una prueba que les está bendiciendo. Y eso puede ser una paradoja para la gente que no cree, pero tener al Señor con nosotros no nos garantiza que no tendremos problemas, pero nos garantiza que en los problemas el Señor nos va a sostener y nos va a llevar. Y esa es nuestra fe, nuestro testimonio. Y muchas gracias, Gaby, por compartirlo con nosotros, por habernos hecho partícipes de todo eso, porque sin duda nos está bendiciendo un montón ver vuestra fe y unirnos, hermanos de muchos lugares, para luchar juntos en esta batalla por tu sanidad, por vuestro bienestar. Gracias. Que nos Sí, despedimos. y os animo a que os aferréis al Señor, porque yo tengo no una, dos pruebas, y aferrado en el Señor. ¿Por qué? Porque Iba a decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Ahí. Ahí, ahí. amén. Muy bien. Adiós, chicos. Adiós. Chao.